Walt Disney nació en Chicago en 1901, pero su historia realmente comienza en un pequeño pueblo llamado Marceline, un lugar donde las tareas eran pesadas, los días largos y la imaginación parecía ser el único refugio para un niño inquieto. Mientras su padre, Elias Disney, luchaba por levantar una granja con disciplina casi militar, Walt observaba en silencio algo que marcaría profundamente su carácter en los riesgos que un hombre está dispuesto a tomar cuando cree en algo. A pesar de que su padre pocas veces mostraba comprensión, Walt presenció tempranamente la valentía menos y el precio del emprendimiento. Desde niño, Walt sentía que su mente viajaba más rápido que el mundo que lo rodeaba. Dibujaba en cuadernos, en las paredes, en cualquier lugar donde el lápiz pudiera dejar rastro. No buscaba aprobación, buscaba expresión, pero para su padre, aquel talento no significaba futuro. Él quería un hijo fuerte, práctico, interesado en oficios serios. No imaginaba que esos trazos infantiles serían el inicio de un imperio. En ese ambiente rígido, Walt encontró un aliado a su hermano Roy. Él fue el primero en ver el brillo distinto que tenía Walter, el primero en animarlo a seguir sus impulsos creativos. Años después, cuando la vida golpeara fuerte, Roy volvería a ser ese apoyo incondicional, recordándole por qué no debía rendirse. Cuando la familia se mudó a Kansas, Walt descubrió el teatro y el cine. Allí, un amigo le mostró el detrás de escena, las luces, el movimiento, y algo despertó en él frente a la proyección de una película. Walt se dio cuenta de que las imágenes que parecían cobrar vida no eran más que fotografías ordenadas una detrás de otra. Aquel descubrimiento fue suficiente para encender una obsesión. Pensó en sí, otros pueden crear movimiento. ¿Por qué no podría hacerlo yo con mis dibujos? Desde entonces, el dibujo dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en un propósito. Mientras los demás adolescentes jugaban o socializaban, Walt perfeccionaba trazos. Soñaba despierto, imaginaba mundos enteros y personajes que aún no existían. En la escuela, recibía regaños y castigos por dibujar durante las clases. Su mente estaba en otro lugar. Estaba construyendo algo que todavía no tenía forma, pero que ya pesaba dentro de su corazón. A los 16 años, se enlistó en la Cruz Roja para conducir ambulancias durante la Primera Guerra Mundial. No llegó a ver combate, pero sí descubrió algo importante sobre sí mismo: necesitaba crear. Aprovechaba cualquier momento libre para dibujar caricaturas de soldados, paisajes y escenas cotidianas. El arte lo acompañaba como una brújula interna que siempre apuntaba hacia el mismo destino. Al volver a Estados Unidos, buscó oportunidades. Sin un portafolio profesional, se presentó en un pequeño periódico. Llevaba consigo solo algunos dibujos hechos durante su estancia en Francia. Y aún así, consiguió una prueba laboral. Ese primer empleo no duró mucho. El periódico quebró, pero allí ocurrió un encuentro que cambiaría la historia de la animación. Conoció a V. Iwerks. V era un dibujante brillante, disciplinado, rápido como pocos. Walt era imaginación pura. La unión entre ambos era una mezcla explosiva. Uno soñaba, el otro ejecutaba, pero no era el momento adecuado. La vida tenía otros planes. Ambos fueron despedidos. Desanimado, V pensó en abandonar en Walt. No, inspirado por los riesgos que su padre había tomado en el pasado, decidió que era hora de asumir uno propio. Propuso crear un estudio de animación. Nadie sabía cómo hacerlo. No tenían experiencia en negocios, recursos, ni un lugar adecuado. Aún así, Walt estaba convencido. Rentaron un viejo granero como oficina y comenzaron con un sueño enorme en un espacio diminuto. El inicio fue precario, pero revelador. El talento estaba ahí, y pronto lograron vender sus primeros cortos. Walt renombró la compañía como Laugh-O-Gram Films y se lanzó a una idea más grande: reinventar cuentos clásicos con un toque moderno. Quería que la animación contara historias profundas, no solo chistes rápidos. Era una visión adelantada a su tiempo. Pero los sueños grandes requieren recursos grandes. Y Laugh-O-Gram comenzó a desmoronarse. Deudas, retrasos, inversores que no pagaban. Walt empezó a dormir en la oficina, comiendo lo que podía, intentando sostener algo que parecía condenado a caer. Sus amigos, conscientes de la situación, le ofrecieron lo poco que tenían para ayudarlo. El estudio, aún así, terminó en bancarrota. Fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Sin dinero, sin trabajo, sin techo, pero no sin esperanza, porque en el fondo, Walt sabía que rendirse le dolería más que cualquier fracaso financiero. Decidió empezar de nuevo. Su hermano Roy lo llamó desde California y le ofreció un lugar para quedarse. Walt vendió su cámara, lo único que tenía de valor, y compró un boleto. Viajaría sin garantías, pero con la convicción de que aún tenía algo grande por construir. Al llegar a Los Ángeles, intentó conseguir empleo como director, pero al entrar a un estudio y observar el proceso cinematográfico, se dio cuenta de algo revelador: la animación era su verdadera casa.
No importaba que el mundo aún no lo entendiera. Él sabía que ese era su camino. Desde la cochera de sus tíos, transformada en un improvisado estudio, Walt decidió volver a empezar desde cero. Envió una propuesta a Margaret Winkler, una distribuidora que producía series animadas. Cuando ella aceptó su concepto de Alicia en el País de las Maravillas y pidió una serie completa, Walt entendió que su historia aún no había terminado. Con la ayuda de Roy, que aceptó dirigir las finanzas pese a su delicado estado de salud, Walt rearmó un equipo. También conoció a Lillian, una joven que llegó respondiendo a un anuncio laboral, y que pronto se convertiría en su esposa y en una de las personas más importantes de su vida. Pero el éxito nunca es lineal. Cuando parecía que todo marchaba bien, la realidad lo golpeó. A los derechos de Alicia no le pertenecían. La distribuidora controlaba el personaje. Walt estaba creando, pero otros poseían su trabajo. Era una lección dura y costosa. Aún así, decidió seguir adelante. Y aunque no lo sabía, estaba a punto de enfrentarse a la traición más grande de su carrera. Perdería no solo otro personaje, sino casi todo su estudio. La presión económica volvió a hacerse presente. El estudio crecía, pero los ingresos seguían siendo insuficientes. La distribuidora enviaba supervisores que entorpecían el ambiente laboral, imponían decisiones arbitrarias y desgastaban emocionalmente al equipo. Sin embargo, Walt mantenía una actitud que lo caracterizaba desde niño. En cuando algo parecía ponerse en su contra, él redoblaba esfuerzos. Universal Studios contrató al equipo de Disney para crear un nuevo personaje en Oswald, el conejo afortunado. El proyecto era prometedor. Oswald tenía gracia, ritmo y una esencia única. El personaje estaba destinado a convertirse en un éxito. Why a few? Pero mientras crecía la popularidad del conejo, también crecía el peligro oculto detrás del contrato que Walt había firmado, sin comprenderlo del todo. Cuando viajó a Nueva York para negociar un aumento justo, descubrió la traición Universal. No solo no pensaba pagarle más, sino que planeaba quitarle a su equipo de animadores y continuar produciendo a Oswald sin él. Legalmente, Oswald no era suyo, le pertenecía a la empresa que había financiado los cortos. Walt no solo había perdido a su personaje, había perdido casi todo. Aquella noche, caminó solo por las calles de Nueva York, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Había vuelto a empezar tantas veces, había trabajado tan duro, y aún así, otra puerta se cerraba. Pero fue justamente en ese viaje de regreso, mientras el tren avanzaba entre la oscuridad, cuando ocurrió algo que solo las mentes verdaderamente creativas pueden lograr. Walt decidió que su derrota sería el inicio de algo más grande. Allí, en un vagón silencioso, nació la idea que cambiaría la historia del entretenimiento. Un pequeño ratón que había sido su compañía en los días del Afagram se convirtió en inspiración. Walt imaginó un personaje alegre, valiente, travieso, pero sobre todo, resiliente. No sabía que ese ratón se convertiría en un ícono mundial. Su nombre original sería Mortimer, pero Lillian, con su característico tacto, le sugirió un nombre más amable a Mickey. Junto a UBI Works, quien se negó a abandonar a su amigo incluso en los días más complicados. Walt comenzó a dar forma al personaje. Mickey Mouse nació de la adversidad. Fue hijo directo del fracaso más grande que Walt había vivido hasta entonces. Y, como suele ocurrir con las historias épicas, la magia apareció cuando el creador decidió apostar todo una vez más. Los primeros cortos de Mickey no tuvieron un impacto inmediato. La animación era buena, pero faltaba algo. Walt lo sabía, necesitaba diferenciarse. Entonces hizo un movimiento audaz, incorporó sonido sincronizado, algo que en ese entonces era extremadamente novedoso. El resultado fue Steamboat Willie, un corto que cambió para siempre la industria. El público quedó fascinado. El pequeño ratón no solo movía los labios, tenía personalidad, ritmo, vida. A partir de ese momento, Mickey se convirtió en un fenómeno mundial. Era más que un dibujo animado, era un símbolo de optimismo en tiempos difíciles. Mientras la Gran Depresión golpeaba a Estados Unidos, Mickey transmitía alegría, esperanza y humor. Walt entendió algo esencial para cualquier emprendedor. Un producto no solo debe entretener, también debe conectar emocionalmente. Con el crecimiento de la compañía, Walt decidió expandir su visión. Los cortos funcionaban, pero él quería algo más grande, algo que nadie había intentado en un largometraje animado. Cuando anunció su idea, muchos lo llamaron loco. La prensa se burló, inversionistas lo evitaron, y hasta su propio equipo dudó. Pero Walt estaba acostumbrado a que otros no vieran lo que él veía. Le llamó Blancanieves y los 7 enanitos. El proyecto fue monumental. Más de 750 artistas trabajaron en él. Inventaron técnicas nuevas como la cámara multiplano, que daba profundidad a las escenas. Walt invirtió todo lo que tenía, hipotecó su casa, pidió préstamos y puso en riesgo el futuro de su compañía. ¿Era su todo o nada? El día del estreno,
el teatro se llenó. Cuando la película terminó, la audiencia se puso de pie y aplaudió por varios minutos. Algunos lloraban, otros no podían creer lo que habían visto. Walt había hecho posible algo que nunca antes existió, en una película animada que emocionaba como un drama real. Blancanieves no solo fue un éxito, fue un fenómeno cultural que cambió la industria para siempre. Luego vendrían más obras maestras: Pinocho, Fantasía, Bambi, Dumbo. Cada proyecto significaba un nuevo riesgo, una nueva apuesta por la innovación. Walt no construyó un imperio por suerte. Lo hizo porque se atrevió a pensar más lejos que los demás y trabajar más duro que todos. Pero su ambición no terminó en la pantalla. Un día, mientras veía a sus hijas jugar en un parque, se dio cuenta de algo: los parques de diversiones existían solo para los niños. Los adultos esperaban aburridos. Y entonces volvió a ocurrir una idea enorme tomó forma en su mente. Quiso crear un lugar donde la familia entera pudiera disfrutar. Un sitio donde la imaginación cobrara vida. De esa idea nació Disneyland. El proyecto fue tan grande que casi nadie quiso financiarlo. Los bancos lo rechazaron una y otra vez. Decían que era un sueño imposible. Walt encontró una alternativa inesperada en la cadena ABC. Le ofreció invertir a cambio de crear un programa televisivo que mostrara el proceso de construcción del parque. Fue una jugada maestra de marketing. La expectativa creció, la audiencia también, y Disneyland se convirtió en realidad. La inauguración no fue perfecta. El doble de personas entró al parque, muchos con boletos falsificados. Hubo fallas, largas filas y caos. Pero Walt no veía problemas, veía oportunidades. Con el Team Poe, Disneyland se convirtió en el parque temático más famoso del mundo y un símbolo de innovación. Walt siguió soñando hasta el final. Incluso antes de fallecer, trabajaba en otro proyecto monumental en Epcot. Murió a los 65 años, pero dejó un legado que trascendió su tiempo. Porque Walt Disney no creó un imperio de animación, creó una manera distinta de mirar la vida. Nos enseñó que los sueños más grandes nacen en los momentos más oscuros, que el fracaso no es un finaliz, un apuerto, que el talento importa, pero la mentalidad lo es todo. Que quien se atreve a imaginar puede transformar su mundo. Y si tú estás escuchando esta historia, recuerda esto: a la diferencia entre quien sueña y quien logra, está en el valor de intentarlo una vez más. Así te inspira este tipo de contenido y quieres aprender más sobre mentalidad, éxito y negocios. Suscríbete al canal y acompáñame en este camino. Lo mejor está por venir.